Bloc de fierro versus bloc de aluminio. ¿Cuál es mejor para tu proyecto? Porque de seguro te has de haber topado a tu compa, el que siempre anda bien busteado, y te dijo que el de fierro es mejor porque va a aguantar más boost. O también te toca que te topas a tu compa, el Princeso Racing, que te dice, no, lo mejor es lo más liviano. Entonces con el aluminio le vas a ahorrar peso y vas a ser más rápido. Hoy vamos a ver las pros y las contras de un bloc de fierro versus un bloc de aluminio para que tú decidas cuál es mejor para tu proyecto. Y bueno, el monobloc o el bloc, como le decimos de cariño, es sin lugar a dudas una de las partes más importantes de todo el automóvil y también es la parte más importante del motor, porque a esta pieza se le conecta todo lo demás. Ahí conectas el cigüeñal, ahí adentro van los pistones, ahí conectas la cabeza, ahí conectas la transmisión. Prácticamente todo tiene que ver con el monobloc. Es como los cimientos de una casa. Tú construyes la casa arriba de unos cimientos, pero si esos cimientos no estaban adecuados para el tipo de construcción que hiciste, es seguro que esa casa se va a caer. Entonces es lo mismo, no importa los fierros que traigas en tu motor. Si el bloc no es del material y del diseño correcto, tu motor no va a servir. Y déjame te digo un secreto. Los motores legendarios, como los LS, el Small Block Chevy, el 5.4 de Ford Terminator, el Coyote 5.0, el 2JZ, el RB26 DET, todos esos son motores que son tan legendarios gracias a que el diseño y la fabricación de su bloc los permite soportar muchísima potencia. Y si lo comparamos con un motor que no es de un diseño tan bueno como es el Small Block Ford 302, que muchos sabemos que este motor es muy bonito, pero si le empiezas a exigir más de 500 caballos, lo más seguro es que vas a romper el bloc por la mitad. Y no es hate for dioseros, es la realidad. Eso es lo que hace que un motor sea una buena plataforma para construir un proyecto o que sea una mala plataforma para construir un proyecto. Pero dentro de los buenos diseños, sobre todo en los autos más modernos, tenemos la duda de ¿qué me conviene más? ¿Si irme sobre un motor con un diseño de bloc de fierro o sobre un motor con un diseño de bloc de aluminio? Y es que a la industria le encantaba construir los motores con blocs de fierro, que ya cambiándole el término y diciéndolo de manera correcta, son blocs de hierro fundido, que más o menos hasta mediados de los 90 dominaban por completo la industria. Y hoy en día son más populares los blocs de aluminio fundido. Esto más que nada en los carros, porque la verdad en las maquinarias agrícolas y en las máquinas industriales y de camiones de carga pesados, los blocs de hierro fundido siguen dominando. Y es que el tema es que la mayoría podríamos pensar que la única diferencia entre estos son los materiales y que dependiendo los más nuevos son de materiales superiores. Ahora, el simple hecho de comparar hierro contra aluminio es algo bien difícil porque la verdad es que hay muchas aleaciones diferentes, tanto para el hierro como para el aluminio. Y aparte hay tratamientos de calor y procesos industriales para reforzarlos que también hacen que sea muy difícil de comparar. Pero para fines prácticos vamos a hablar de los más comunes. Primero, el hierro fundido más común para hacer monoblocks viene siendo el hierro fundido gris de la clase 20 y la clase 25. Y estas clases lo que quieren decir es la resistencia que va a tener ese material específico, que en estos casos va a tener una resistencia de tracción entre 20 a 25 mil libras por pulgada cuadrada o PSI. Mientras que en el aluminio las aleaciones más comunes vienen siendo la 319, la A356 y la A357. Y aparte de eso, el aluminio necesita llevar un tratamiento de calor específico para que sea más resistente, y estos tratamientos los más comunes es el T5 y el T6. Y con estos tipos de materiales, el aluminio tiene una resistencia de tracción de entre 10 a 14 mil PSI. Así que, pues como te podrás imaginar, este punto se lo lleva el hierro fundido. Definitivamente aguanta más, el material es más fuerte, pero todo eso es a un costo. Y el costo que tiene ese extra de resistencia va a ser el peso. Y es que sí, una de las principales ventajas del aluminio, como ya te dijo tu compa el Princeso Racing, es que es más liviano que el hierro fundido. El peso específico del aluminio viene siendo un poco menor que la mitad del peso específico del hierro fundido. O sea, el aluminio aquí se las lleva por mucho.
Y por eso podrías pensar que un bloque de hierro va a pesar el doble que un bloque de aluminio. Pero ¿qué crees? No es tan fácil porque como ya viste, el hierro es mucho más resistente. Entonces tú puedes utilizar menos cantidad de material para hacer el mismo trabajo, o en el otro caso, en el aluminio, le tienes que agregar más material para que aguante las fuerzas y las presiones a las que los vas a someter. Y de cualquier manera, agregándole el material extra y poniéndole más refuerzos, la diferencia sigue siendo bien significativa como para considerar el aluminio como una mejor opción contra el acero. Así que aquí se la lleva directo el aluminio. Ahora, el siguiente tema son los costos, tanto de materiales como de producción. Porque, ¿qué crees? El aluminio, aunque es más liviano, es más caro que el hierro fundido. Y luego, aparte de lo más caro, pues el hierro fundido tiene una industria ya muy desarrollada, con mucha tecnología, y ya saben cómo trabaja y cómo funciona. Entonces pueden predecir exactamente lo que va a salir. Mientras que el aluminio fundido, pues toda la industria es mucho más nueva. De hecho, antes no se pensaba utilizar en piezas importantes como el monobloc, porque el aluminio tiene una gran desventaja, que apenas lo expones al oxígeno, se va a oxidar. Sí, güey, por eso se dice oxidar, por oxígeno. Y todavía se oxida más cuando el aluminio está en estado líquido, o sea, justamente antes de ponerlo en los moldes. Pero en los últimos años la industria ha avanzado muchísimo y esto ya lo solucionaron de varias maneras, desde moldes de inyección hasta otros procesos industriales que la verdad están de locos. Entonces aquí yo creo que tiene que ser un empate, porque aunque el hierro fundido va a ser más barato, el aluminio con la tecnología actual, pues más o menos ahí se van comparando. Y yo creo que por eso, aunque el hierro fundido sea más barato de producir y más barato de comprar, con las mejoras que ha habido en la industria, yo creo que el aluminio ha mejorado lo suficiente como para declarar un empate. Ahora, el siguiente tema, que es el desgaste y la resistencia. Como ya sabemos, el hierro es más fuerte que el aluminio. Aguanta más presiones, se deforma menos y es mucho más rígido. Como la que te gusta, goloso. Y por eso, para que los bloques de aluminio funcionen, se les tiene que aplicar muchos refuerzos y mucho diseño estructural. Todo esto solamente para soportar los componentes que van a ir pegados a ellos. Es como las bancadas en un bloque de hierro son simplemente las tapitas de las bancadas. Y en el caso de aluminio, hay veces que es toda una parte completa, que aquí le dicen la canasta, y es toda esa parte de abajo del motor que se necesita para que pueda soportar las presiones a las que el cigüeñal lo va a traer. Y además de eso, el hierro tiene mucho más resistencia al desgaste. Entonces, por eso mismo, los bloques de aluminio necesitan que les pongan camisas de acero. Ya sea una camisa normal que va instalada a presión y se sostiene solamente con fricción, o también en los procesos industriales nuevos hay unas camisas que las pueden aplicar espreadas o hasta con plasma, que la verdad está muy interesante y solucionan muy bien el problema. Pero aún así, el hierro aquí la lleva de ganar. Así que le damos este punto para el hierro. El siguiente tema es reparaciones. Y aquí está bien difícil porque la verdad, el aluminio, si se te agrieta o se te rompe, es mucho más fácil de reparar que el hierro fundido. Con una soldadora TIG y con tantito colmillo, puedes rescatar ese bloque aunque se vea que ya está bien destruido. Mientras que en el caso del hierro fundido, vas a necesitar soldaduras muy especiales. Y aparte, la tasa de éxito de que esa reparación quede bien va a ser mucho más baja que en el caso de un bloque de aluminio. Pero al mismo tiempo, en las reconstrucciones, el bloque de hierro es mucho más fácil de trabajar, y esto es más que nada porque hay mucha gente que tiene experiencia sobre y hay muchas herramientas. A cualquier mae que tenga una rectificadora y que se respete, le llevas un bloque de hierro y posiblemente te va a hacer un buen trabajo. Mientras que en el caso del aluminio, utiliza herramientas mucho más especializadas, y aparte, si te tocó el tema de que las camisas vienen espreadas o con plasma, pues aquí está bien horrible, gordo, porque si se te desgastan los cilindros, no vas a tener de otra más que desechar ese bloque. En cambio, un bloque de hierro, le sacas esas camisas, lo abres, le pones camisas nuevas, lo modificas y de ahí haces lo que quieras. Por eso, este punto va a tener que ser un empate. El siguiente tema son las propiedades térmicas. Y es que si los comparamos a temperatura de trabajo, un bloque de aluminio puede expandirse el doble que un bloque de hierro vaciado, por lo que tus tolerancias van a aumentar el doble. Ahora, aquí
pues es un tema que está medio extraño, porque como el hierro vaciado se expande tan poquito, el que el aluminio se expande el doble sigue siendo irrelevante, así que va a funcionar como quiera. El tema principal aquí está en caso de recalentamiento, porque la realidad es que si le pones un recalentón a un motor que tiene un bloque de hierro vaciado, posiblemente nomás vas a tener que esperar un ratito a que se enfríe, solucionar el problema de recalentamiento y vas a seguir tu camino. Mientras que en el caso de bloques de aluminio, si le metes un buen calentón, lo más seguro es que tu bloque se va a distorsionar de manera permanente, lo que puede hacer que tu motor ya no sirva o tengas que invertirle mucha lana y hacer una reconstrucción completita para que vuelva a funcionar. Ahora, otro tema importante aquí es que también el aluminio es un mejor transmisor o conductor de calor, entonces va a ser más fácil de enfriar, y por lo general los motores de aluminio trabajan a temperaturas más frías que los motores de hierro vaciado. Y lo más seguro es que vas a decir: ¿y a mí qué me importa, Memo, que vaya el motor más frío o más caliente? Si va a su temperatura de trabajo no tengo problemas. Bueno, el tema aquí, gordo, es que si el aluminio es un mejor transmisor de calor y lo puedes enfriar de manera más eficiente, quiere decir que tú puedes tener cámaras de combustión más frías, y eso puede hacer que tú tengas motores con compresiones más altas y produzcas mayor potencia y de una manera más eficiente y más limpia. ¿Qué quiere decir? Que vas a producir más caballos de fuerza a menos emisiones. Y esta, la verdad, es una de las razones principales de por qué la mayoría de las marcas están optando irse por motores de aluminio modernos, porque como ya sabemos, el gobierno les pone límites de emisiones, entonces las marcas tienen que hacer carros más pequeños, con motores más pequeños, que tienen que ser más livianos, pero producir más potencia y a menos emisiones. Entonces, por eso este punto se lo lleva directo el aluminio. Y aquí es en donde empiezan los trancazos. ¿Quién ganó? Pues bueno, según la puntuación, esto fue un empate. Y aquí el tema es la conclusión. Primero, si estás pensando en un monobloc para un auto común y corriente, como ya te acabo de decir, el aluminio es mejor porque vas a poder hacer todo el tema del downsizing de manera más eficiente. Entonces ahí no estamos tocando. Aquí el chiste es hacer el motor más mamalón para tu proyecto. Y en ese caso, yo creo que si eres un simple mortal como la mayoría de nosotros, tu mejor opción tiene que ser un bloque de hierro. Y yo digo que es mejor opción porque puedes hacer un motor muy eficiente de una manera más barata, que le puedes atascar un buen trancazo de boost, y lo más importante es que ese motor con el bloque de hierro va a ser un poco más tolerante con todas las cosas que puedas haber dejado mal, que como ya dijimos, si eres un simple mortal que estás haciendo tu carrito para fin de semana y repartir una arrastrada a uno que otro morro fresa, yo me iría sobre el hierro. Pero si lo ponemos con cabeza fría y lo único que importa es ser más rápido, lo mejor es el aluminio. Esto sin importar el presupuesto, como ya viste, y aparte tienes que tener experiencia, porque si dejas algo mal, puedes echar a perder tu motor completo. Y al final, como todo en la vida, todo depende de tu situación, desde tus posibilidades económicas hasta lo que se adapte mejor para tu proyecto, porque vamos a ser sinceros, si ya traes un Mustang con un Coyote, no te digo que le quites el Coyote para ponerle un LS con bloque de fierro, nomás porque quieres meterle boost. El chiste aquí es que tú tengas los conocimientos necesarios para tomar tu propia decisión. Y en el caso de que vayas a hacer un proyecto, no andes gastando el doble o hasta el triple, gordo. Y ahora sí, si te gustó el video, ya sabes, comenta, like, comparte y dime por favor, ¿qué preferiste tú? ¿Bloque de hierro o bloque de aluminio?